eterno para todos ustedes a esta hora. Queremos saludarles desde la distancia, por supuesto, creyendo que el mismo Dios que nos ha llamado nos fortalecerá y podemos decir que el Señor cumplirá cada una de sus promesas, ¿verdad que sí? Mientras tanto vamos a estudiar un momento la palabra, vamos a analizar unos minutos la palabra y usted me acompaña, le aparece bien al libro de Lucas, capítulo 3, versículo 16. Oremos. Señor, te damos gracias en esta preciosa hora por el tiempo que nos regalas para estar nuevamente con cada uno de nuestros hermanos en diferentes lugares, diferentes barriadas, veredas, ciudades, departamentos, fuera de Colombia, aún, Señor, en lugares que tal vez no pensábamos llegar, pero tú nos permites a través de esta señal llegar a diferentes lugares. Saludamos a través de tu presencia a todos ellos y te pedimos, Señor, que tú bendigas aún más, Señor, cada persona que escucha, que ve esta transmisión. Señor, que tu presencia pueda inundarle, pueda saciarle, pero que en este tiempo, Dios, tú nos prepares nuestro corazón para recibir la palabra, esa palabra que nace de tu corazón, esa palabra que nace, Señor, en lo profundo de tu vida. Y en esta hora, Señor, tú como maestro sabes enseñarnos y te pedimos que nos enseñes. Tú lo sabes hacer bien y hoy abrimos nuestro corazón para recibir la instrucción, la enseñanza de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarle basado en Lucas capítulo 3, versículo 16. Me acompaña en la lectura bíblica del doctor Lucas. Escribe este relato bíblico muy agradable y habla de lo que Juan vivió, de lo que Juan estaba haciendo. Capítulo 3, versículo 16 de Lucas. Acompáñeme, por favor, busque su Biblia. Espero unos segundos para que usted busque su Biblia. En la pantalla aparece también el versículo, pero usted lo va a buscar en su Biblia. Es importante que usted tenga la Biblia a la mano. Lucas 3:16, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Versículo 17, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Quiero hablarle bajo el tema: el aventador está en su mano. Interesante leer este libro de Lucas. Podemos sacar muchísimas enseñanzas de Lucas. Y quiero comenzar recordando que el doctor Lucas tomó los relatos y los escritos más interesantes de la vida, del evangelio del Señor Jesús sobre la tierra, y nos muestra cómo el propósito de Dios comienza a ejecutarse a partir de un milagro en una familia agradable, una familia piadosa. Esa familia conformada por Zacarías, por Elizabeth. Dice la Biblia que ellos anhelaban una respuesta, anhelaban un milagro sobrenatural en su vida, porque anhelaban tener familia. Y si usted mira el contexto bíblico, el pueblo estaba pasando por 400 años de silencio y ellos anhelaban la visitación del Espíritu Santo en ese tiempo. Y usted puede leer todo el libro de Lucas y los primeros capítulos se concentra en esta historia. Pero junto a esto vino el nacimiento de Juan, un hombre que la Biblia lo muestra como alguien que vino a forjar, alguien que vino a abrir y mostrar el camino de salvación, que no era Juan, sino era o es Jesucristo. Ahora, el pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo de opresión, mi amado hermano, mi amada hermana, un tiempo muy tremendo por causa de los romanos. El pueblo de Israel cada día vivía más presionado en impuestos y cargas laborales. Ellos, como pueblo de Dios, esperaban al Mesías. Por eso cuando Juan aparece, lo confunden y le dicen: tú eres el que estábamos anhelando, tú eres el que estábamos esperando, tú eres el Mesías deseado. Y ya habían pasado, escúcheme esto, 3 décadas.
Ya habían pasado 3 décadas desde aquel día en que un pesebre fue testigo del nacimiento del Hijo de Dios. Y me encanta esto porque Lucas nos lo resalta de esta manera. Y Lucas nos muestra, que escúcheme algo, cómo ese proceso, ese propósito de Dios se fue desarrollando de forma muy paulatina, pero de forma real. Ese pesebre que fue testigo del nacimiento del Señor Jesús, ese pesebre ya hoy, tal vez a los 30 años que habían pasado, la gente se le había olvidado aquel evento, la gente se le había olvidado el nacimiento del Hijo de Dios. Pero Juan estaba muy presente en eso. Juan estaba muy presente, y Juan el Bautista fue uno de los últimos profetas neotestamentarios, fue uno de los últimos profetas que estableció Dios en aquel momento, preparando el camino hacia el Mesías, preparando el camino del Señor Jesús. En el capítulo 3 vemos a Juan en el desarrollo de su ministerio de una manera tremenda, y usted puede detenerse en cada versículo de Lucas 3 y va a aprender demasiado. Y quiero detallar, quiero desmenuzar de manera muy clara el versículo 16 y el 17. En el 16 habla y dice una palabra: después de mí vendrá. Está hablando de aquel hombre, de aquel personaje que vendría después de él. Ahora, si usted nota bíblicamente, genealógicamente, y si usted nota en la cápsula del tiempo, Juan y el Señor Jesús habían nacido en un tiempo tal vez cercano, en meses cercanos, pero Juan reconocía que su posición no era de Mesías, su posición era de abrir camino para aquel que venía después de él. De allí surge esa palabra: después de mí vendrá. Ahora bien, cuando podemos analizar el capítulo 3, versículo 17, debemos poner en contexto algunas verdades importantes que quiero que usted me acompañe. La primera verdad importante es que el versículo 17 es una profecía de Juan acerca de Jesús. Alguien escuché alguna vez y el Señor dijo el aventador. No, el Señor Jesús no habló de eso. Fue una profecía de Juan el Bautista. Lo segundo que quiero ponerle claro en este contexto es que Juan usó un lenguaje muy común en aquel momento, que era el tiempo de la siega, y la Biblia me muestra que Juan habló del trigo, habló de aquella cosecha porque era el tiempo de la siega. Ahora, la tercera gran verdad que quiero mostrarle a través de estos versículos es que Jesús fue el personaje más destacado desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo de Lucas. Todo este libro nos muestra a un personaje, como toda la Biblia, quien es Jesucristo. Podemos decir entonces que el capítulo 3 de Lucas es una profecía para la iglesia en este tiempo. Podemos decir que en los últimos tiempos estamos viviendo una mezcla entre la paja y el trigo. El versículo 17, si usted me acompaña a leerlo nuevamente, dice: su aventador está en su mano. Hay una coma y sigue diciendo el texto: limpiará su era. Está hablando de un lugar donde se almacena. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora cabe una pregunta importante a esta hora: ¿qué es un aventador? ¿Qué es un aventador? El trigo y la paja constantemente se mezclan. Es ahí donde es necesario el aventador, el cual es un instrumento parecido a una pala con el cual se arroja el trigo al aire. Y el aventador, présteme atención acá, míreme acá, el aventador hace esto. El aventador, con mucha fuerza, con violencia, tira el trigo junto con la paja. ¿Qué hace el aventador? En una actitud violenta, hace que el viento se lleve la paja y quede el trigo. El trigo nuevamente cae, pero la paja se la lleva el viento. Esa mezcla es constante y este viento hace que lo más liviano sea llevado, es decir, aquella maleza. Permítame algo importante: el trigo siempre va a ir al granero, pero la paja siempre su final será el fuego. Y quiero que usted se meta conmigo en este momento en la enseñanza,
porque es importante esto. El trigo no va al fuego, el trigo va al granero y es multiplicado, es utilizado para bendición de otros, pero la paja termina en el fuego. De allí que Juan, el profeta Juan, dice que el aventador está en su mano. Finalmente, el trigo ya es cortado, el trigo es trillado y el trigo es separado del surco que ya ha madurado. Para aventar el trigo se requiere mucha violencia, mucha fuerza. Y toda esta explicación es necesaria, mi amado hermano, mi amada hermana, porque bíblicamente somos comparados como el grano de trigo. Bíblicamente somos comparados como ese grano. Y se usa varias expresiones en el proceso de selección del grano de trigo. Hay una expresión que se usa, es aventar, que es la que estamos estudiando hoy. La segunda expresión que se utiliza es zarandear. Y la tercera expresión que se utiliza es trillar. El aventador, en este caso el Señor Jesús, solo hace el proceso de aventar, para la redundancia, y de trillar. Zarandear no. Por eso el Señor le dice a Simón, ¿recuerdan aquel versículo? Prepárate, Simón, porque el diablo te ha pedido para zarandearte, pero no te va a faltar la fe. Allí hay un proceso del trigo. El Señor no hace el proceso del zarandeo. El quien hace el zarandear en la vida de un cristiano es Satanás. Pero nos vamos a detener en el proceso de aventar y de trillar, porque bíblicamente hay una comparación tremenda y la Biblia nos muestra cómo Dios empieza el proceso en el hombre con ese trigo. Y note que la Biblia utiliza figuras muy hermosas, como la oveja, como el pámpano, como la uva, en fin, tantas figuras que el Señor usa, y una de ellas es el trigo. Porque el trigo tiene unos nutrientes muy tremendos. El trigo tiene unos nutrientes muy deseables. El trigo es aquel grano que necesita multiplicarse. La iglesia es el trigo de este momento. Y la iglesia no puede mezclarse con la paja. La iglesia no puede mezclarse con la maleza. Aunque el trigo tiene que crecer entre la maleza y la cizaña, el trigo siempre será un grano deseable. Porque el trigo no fue llamado para estar en el fuego. El trigo fue llamado para estar en los graneros. Cuando la iglesia entiende este principio de que fuimos llamados para ser trigo y no para ser paja, entendemos que tenemos que marcar la diferencia en nuestra forma de hablar, la diferencia en nuestra forma de mirar, la diferencia en nuestra forma de hacer negocio, la diferencia en la forma de cómo guiar nuestro hogar, cómo guiar nuestra familia. Esa diferencia se nota en el grano de trigo, ese grano de trigo que es seleccionado. Ese grano de trigo que es cada día seleccionado y cuidado. Déjeme decirle algo, usted y yo fuimos puestos en esta tierra no por una casualidad, porque usted me dice, tal vez yo nací de un padre que no me quería, tal vez yo fui culpa de una violación, tal vez usted me dice, yo no era una persona deseable en mi familia. Pero si estás viendo esta transmisión, si estás viendo este video, es porque Dios te dice, eres parte del trigo que he puesto en esta tierra. Eres parte de la preparación de los últimos tiempos. La iglesia no puede quedarse dormida. La iglesia tiene que levantarse, porque el aventador del Señor está en su mano y Él está dispuesto a separar la paja del trigo. Tremendo eso. Tremendo, porque la mezcla de hoy de la paja con del trigo se ha visto ya como una normalidad en la iglesia. Tremendo, porque es allí donde el Señor nos quiere mostrar por medio de su palabra que es necesario el proceso del aventador. Cuando la paja supera el grano, escuche esto, no se puede reflejar la calidad del trigo. Cuando la paja supera al grano, no se puede reflejar la calidad del trigo. Si alguien quiere ver la calidad del trigo, necesita sacar la paja. La paja no sirve para consumirla. La paja termina en el fuego. Y yo le estoy hablando a gente en esta hora que no representan la paja. No,
Estoy hablando a gente que me está viendo en esta hora, que representan el trigo de Dios en esta tierra. El trigo de Dios en esta tierra. Dios no me llamó para hablar de Pedro, de Marco, de Juan, de Lucas. Dios no me llamó para hablar de María, de Anacleta. Dios no me llamó a hablar de ningún profeta, nadie. Dios me llamó, Dios me puso en la tierra para hablar de su presencia, para hablar y decir que Cristo vive y que en Él hay esperanza. Pero como trigo tengo que marcar la diferencia. Acompáñenme en algo que dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Y mire que el Señor habla a la iglesia de Filadelfia, una iglesia que daba testimonio, como la iglesia a la cual le estoy hablando en esta noche. Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, dice el Señor, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, dice el Señor, versículo 11, yo vengo pronto. Bonito ese versículo, resáltelo en su Biblia, póngalo en su estado. Dígale a alguien que Apocalipsis 3:11 nos estaba animando en esta noche. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sabe qué me está hablando la Biblia en esta hora? Que hay una necesidad de nosotros de retener, de mantener lo que Dios nos está dando. Como iglesia tenemos un tesoro precioso. Como iglesia tenemos un tesoro muy agradable. ¿Sabe cuál es? Que su gracia nos ha llenado, su gracia nos ha dado cobertura para que seamos trigo. Y el trigo necesariamente tiene que vivir entre la maleza. El trigo necesariamente tiene que vivir entre la cizaña. Por eso es que se aplica el proceso de aventar y de trillar. El Señor Jesús, hablando de esto en Mateo capítulo 13, empezó a hablar de este proceso entre la cizaña, entre la hierba y el trigo. Y Mateo 13:26 dijo el Señor, hablando de esto: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y la cizaña bíblicamente me muestra que es una trampa, es una planta venenosa, es una planta gramínea parecida al trigo, pero crece espontáneamente entre los sembrados. La cizaña, como narra la historia en la parábola, es aquello que crece junto al trigo. Es aquello que tal vez vivimos diariamente. Pero es allí donde la planta de trigo, el grano de trigo, es expuesto constantemente a que a su lado está una planta de cizaña. Y esta planta de cizaña puede ser venenosa. El trigo está expuesto a los peligros que le ofrece la cizaña, y debe saber cómo enfrentar diariamente esa cizaña. El aventador está en su mano. Mateo 13, versículo 30, seguimos en la parábola del Señor Jesús. Él dijo: dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hoy yo estoy de parte de Dios al frente suyo para decirle que Él está causando cizaña a usted. ¿Cuál es la cizaña con la cual usted ha estado creciendo durante la pandemia? ¿Cuál es la cizaña con la cual usted está creciendo durante este tiempo? Tal vez es la amargura, tal vez es el rencor. No, yo no tengo amargura con nadie, pastor, yo vivo feliz, pero con tal y no me encuentre con esa persona, porque ¿qué? Ojalá la tierra se abra y nos trague. No hay amargura, pero siempre expresamos palabras que muestran lo contrario. ¿Cuál es la cizaña que hay tal vez en nosotros?
¿Sabe qué me está hablando la Biblia? Que habla de un trigo que nace para enfrentar situaciones peligrosas. La cizaña es aquello que le ofrece al creyente desánimo. La cizaña son los argumentos, son las excusas. La cizaña es el sueño espiritual, es el entretenimiento, es la pereza espiritual, es la muerte espiritual. La cizaña es aquello que no reconoce la obra de Dios en nosotros, sino la autosuficiencia le da valor más que la gracia de Dios. Y hay veces no entendemos por qué Dios nos quiere llevar a otras dimensiones. Dios nos quiere mostrar otras áreas. Dios nos quiere llevar en un crecimiento. Pero nuestra vida está anclada en nuestra autosuficiencia. Yo tengo, yo puedo, yo soy, yo voy a dar. Pero ¿cómo Dios puede obrar en alguien que su autosuficiencia no le permite la gracia de Dios? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero me fascina que, hablando del grano de trigo, el Señor dijo: todo grano de trigo debe morir. Y ya ahí deberíamos apagar y cerrar, irnos. Porque ¿cómo voy a morir? ¿De qué clase de muerte puede hablar la Biblia? Que el Señor, tomando el ejemplo de Él, escúcheme esto, porque aquí no tomó el ejemplo de Juan el Bautista, no tomó el ejemplo de María, o no tomó el ejemplo de Judas. No, se tomó el mismo de ejemplo. Y en Juan 12:24 dice: si el grano, présteme atención acá, Juan 12:24 dice: si el grano, no está hablando de la mata, no está hablando de toda la cosecha. Si el grano, un grano de trigo, usted que me está viendo, para mí es esta noche la enseñanza. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y allí creo que hay una discusión constante, porque el secreto del crecimiento de un verdadero cristiano está en su muerte. El secreto del verdadero cristiano está en cómo ha crucificado su vida en Cristo. Es cuestión de decidir: si no muero, si sigo en mis pasiones, si sigo en mis malos deseos, voy a quedar solo. Pero si decido morir y entiendo que debo morir a mis deleites, entiendo que debo morir a mi forma equivocada de vivir, entiendo que debo morir a mi forma equivocada de ver las cosas, cada vez que yo muera, daré fruto y me podré multiplicar en otros. Escribe eso, por favor. Si no muero, no me podré multiplicar. Si no muero, quedaré solo. Y de ahí la triste realidad de muchos de aquellos cristianos. Y yo no lo digo por usted, pero a usted se lo digo en esta hora. Porque creemos que la vida cristiana es simplemente decir: yo tengo ya el carnet de cristiano evangélico, ya tengo pensión, tengo 45 años de cristiano evangélico, ya me pensionaron, tengo 3 pensiones. Pero ¿cuál es mi fundamento? ¿Realmente he muerto a mi manera antigua de vivir? De razón Pablo dice: si alguno está en Cristo. Y se detiene esa palabra si alguno, podemos detallarla durante muchos días, porque no habla del conglomerado. Y escúcheme algo: ante la coyuntura social que estamos viviendo, la iglesia no puede dormirse, porque el Señor tiene el aventador en su mano y está separando la paja del trigo. Y esto es un mensaje motivador, es un mensaje alentador, pero es un mensaje desafiante para usted y para mí, porque como trigo fuimos llamados a morir. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20? Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire lo que Pablo estaba haciendo, présteme atención acá. Él dice de manera muy personal, dice: estoy crucificado. Con Cristo estoy crucificado. Yo ya no vivo, es Cristo quien vive en mí. Y si Cristo vive en usted, ¿será que a Cristo le agrada cuando usted habla mal de su esposa, cuando vocifera contra su esposa? ¿Será que Cristo vive en usted? ¿Es agradable cuando usted golpea a su esposo? ¿Será que el Cristo que está dentro de usted se agrada cuando usted mira mal a alguien, cuando tiene amargura contra alguien? ¿Será que el Cristo que vive dentro de usted se agrada cuando sus ojos se deleitan en pornografía? Yo creo que no. Y es tiempo de analizar, porque tenemos proyectos, tenemos ideas, tenemos planes para realizar, pero la Biblia me dice: es necesario que mueras. Muere a tus deleites, muere a tus pasiones, muere a tus sueños y deja que el sueño de Dios fluya. ¿A qué tenemos que morir? Tenemos que morir al fracaso, mi amado hermano, mi amada hermana. Tenemos que morir al egocentrismo. Tenemos que morir a la soberbia. Tenemos que morir a todo aquello que me aparta de Dios. Pero hoy el Señor te dice: si tú aprendes a morir, vas a vivir un presente glorioso, vas a vivir un futuro glorioso, vas a vivir una vida de fe victoriosa y vas a tener una vida triunfante en Cristo. No estoy diciendo algo fuera de la palabra. La Biblia me dice que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Pero también me dice que debe morir. El apóstol Pablo escribe a los romanos y dice: si ustedes viven en la carne, van a agradar la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, estos son hijos de Dios. Permítame ir terminando. Me quedan unos minutos y quiero dedicarlos a la siguiente idea. Una verdad que está en la Biblia y quiero dejársela plasmada en su corazón. Y es que el grano de trigo necesita ser trillado. Ese proceso es necesario, porque el grano de trigo se pone en una rueda de moler y esa rueda empieza a machacar el trigo, pisoteándolo. En el tiempo de antes se utilizaban bueyes, pero la intención era descubrir el grano y sacarlo de su cascarón. El Señor, hablando al pueblo de Israel en Isaías de manera profética, capítulo 28, versículo 28, dice: el grano se trilla. Isaías 28, 28. Escuche esta profecía tremenda. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. Aleluya. Ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Es necesario ser trillados, pero nuestra vida constante no será todo el tiempo de trillar. El Señor probará tu fe, el Señor probará tu corazón. Y el Señor nos llevará por esa manera en que nos está trillando y empieza a procesarnos, ¿Sabe qué dice el mismo libro de Lucas capítulo 5? Yo no he venido a llamar a justos, sino he venido a buscar pecadores al arrepentimiento. El enfermo es el que necesita a un médico. Los sanos no necesitan. Y si usted está escuchándome, si usted me está viendo en esta hora, es porque alguien que necesita, yo necesito que ese Dios poderoso
toma el control de nosotros y empiece a trillarnos. Tal vez estás en el proceso de trillado, estás en ese proceso que estás en la rueda y sientes que tal vez está llegando a un punto de colapso en el que todo se está acabando. Pero la trillada, escúcheme algo, tiene un fin, y es descubrir el verdadero grano para manifestar una verdadera realidad. Cuando Dios empieza a trillarnos, hay momentos en la vida que necesitamos que Dios empiece a trillar nuestra verdadera naturaleza y empiece a procesarnos para que nosotros podamos morir a nuestro ego, podamos morir a nuestra soberbia, y ese egocentrismo pueda ser puesto a los pies de Cristo. Es allí donde necesitamos ser moldeados para entender hacia dónde nos quiere llevar Dios. Dios quiere quitar de nosotros todo lo que es apariencia y reflejar su verdadero carácter en nosotros. Dios quiere quitar de nosotros, quiero repetirlo otra vez, Dios quiere quitar de nosotros todo lo que es apariencia y reflejar en nosotros su verdadero carácter. Tal vez unos son trillados económicamente, otros son trillados en el ministerio, otros son trillados a través de la enfermedad, otro tal vez es trillado en la familia. Cada uno de nosotros es trillado de diferentes formas, pero quiero decirle algo: la trillada descubre el grano que somos y manifestamos el verdadero carácter, la verdadera realidad espiritual. El apóstol Pablo escribe en 2 de Timoteo 1:6, y yo quiero dejarle este versículo a usted porque el Señor me ministra a mí. Esta palabra me la entregaba el Señor ayer, muy fresca esta palabra. He estado estudiando estos días Lucas. Hay tantas cosas que tiene la Biblia hermosas. Cuando se me da la oportunidad de estar al frente de ustedes, creo que es una responsabilidad muy grande. Y en la presencia del Señor ruego para que haya una palabra fresca, como siempre la hay en esta iglesia. Pero al finalizar este bosquejo, el Señor me llevaba a este versículo que es clave en la vida de un cristiano. Y el Señor le dice a Timoteo, como nos dice a nosotros, 2 de Timoteo 1:6: te aconsejo, iglesia, te aconsejo, tú que estás siendo trillado, el aventador está en las manos del Señor. Hoy te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es un consejo esta noche. Te aconsejo que avives, aviva ese don, aviva ese fuego. Y el versículo 7 dice: porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No fuiste llamado para ser parte de la paja. La cizaña no te va a matar. El aventar y el trillar es el proceso necesario de Dios para sacar lo mejor de nosotros. Escúchame algo. Si no entendiste nada del mensaje, pero me entiendes esta última palabra, quiero dejártela clara. Cuando Dios te llama, es porque Dios conoce que en ti hay un potencial. Y Dios mismo te va a trillar cuantas veces sea necesario para sacar de ti lo mejor de tu carácter. Señor, te doy gracias porque nos permites estar nuevamente delante de tu presencia. El aventador está en su mano, seleccionando entre la paja el trigo. Ese trigo tiene enemigos alrededor, como es la maleza, como es la cizaña. Y en este proceso la cizaña quiere dañarnos, quiere traer a nuestro corazón desánimo, tristeza. Pero también el trigo pasa por la trilladora
Y hoy, Señor, tal vez algunos de los que están allí están siendo trillados. Trillados en su economía, trillados en su ministerio, en su liderazgo. Trillados tal vez para que puedan crecer. El único objetivo de la trilladora es sacar lo mejor del grano. Y hoy sé, Señor, que hay algo que está sacando de ellos. Está sacando algo de nosotros. Y sacarás lo mejor, que es el carácter. Pero hoy, Señor, tu consejo es claro: aviva. Y hoy te pedimos, Señor, que avives ese don, aviva ese fuego dentro de nosotros, que podamos ser testimonio y poder decirle a la gente: yo soy parte del trigo de Dios. Si estás allí, por favor, regálame unos minutos más. Cierra tus ojos y dile conmigo: Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a avanzar. Hoy el Señor te dice: yo te he dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Hoy el Señor te dice: no has nacido con la cobardía. La cobardía no es parte de tu naturaleza. No renuncies a tu hogar, no renuncies a tus hijos, no renuncies a ese empleo que Dios te ha dado, no renuncies a tus sueños. No naciste con el ADN de cobardía, naciste con el ADN de poder, de amor, de dominio propio. Tal vez tienes que ser trillado. Sí, vas a ser trillado una y otra vez para que saques lo mejor que hay en ti. Vienen tiempos gloriosos para la iglesia. Pero es necesario que el Señor ponga el aventador en su mano y escoja lo mejor de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bonito tiempo. Gracias por estar allí. Les bendigo. Declaro que la bendición de Dios les arropa todos los días. Un abrazo de la distancia. Bendiciones.